que llegaste a la industria del sector energético? Bienvenidos a una entrevista más en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de estar entrevistando a Rafael Sánchez. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Rafael Sánchez es Country Manager and Regional Director de Oca Global, ¿verdad? Exacto, así es. A la orden. Rafael, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste a la industria del sector energético? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos a una entrevista más en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de estar entrevistando a Rafael Sánchez. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Rafael Sánchez es Country Manager and Regional Director de Oca Global, ¿verdad? Exacto, así es. A la orden. Rafael, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste a la industria del sector energético? Bien, tema energía, tengo un poco más de 20 años de experiencia. Soy salvadoreño de nacionalidad y inicié mi carrera con proyectos hidroeléctricos y solares de pequeña escala. Y posteriormente llego a evaluar la región del Caribe, México y Centroamérica con proyectos solares de escalas medianas, llamémosle 100 megas más o menos. Y posteriormente llego a México como gerente general de Química Energía, un portafolio conformado por Enel, con 8 centrales entre eólicas y solares, ¿no? Posteriormente a esto, empezamos a organizar el trabajo en Oca Global, en donde empezamos a implementar la consultoría en energía. Oca Global tiene un poco más de 10 años ya en el mercado. Es una empresa española, una firma española, en donde tenemos más de 30 gigas de proyectos en los cuales hemos participado como technical advisor, ¿no? Dentro de esta conformación hemos tenido en los últimos 2 años a cargo la Dirección de Energía en México, en la cual hemos estado desarrollando varias estrategias que posteriormente se las comentaré. Y actualmente me encuentro radicado en Panamá, como Country Manager de Panamá y Director Regional de Energía de México, Centroamérica, el Caribe y Colombia. Entonces, este es como un poco del mundo. Perfecto, sin duda alguna has tenido una gran trayectoria en este sector energético. ¿Nos puedes explicar un poco sobre cuáles son las funciones de OCA Global? Porque tengo entendido que son diferentes globalmente, nacionalmente y regionalmente. Exacto. Somos una empresa eh, global, como el mismo nombre establece, y tenemos, como tal, somos un grupo. Al final, tenemos 9 distintos modelos de negocios, en donde va desde inspecciones en barco, inspecciones técnicas, un poco de project management, oil and gas, etc., ¿no? En el rubro energético, que es nuestro tema de discusión este día, manejamos la dirección y la consultoría. Y dentro de esto nos definimos claramente como un tercero independiente. Somos una firma consultora, una tercería independiente, que nos dedicamos a todo el proceso del proyecto de energía, es decir, desde la conformación, un proyecto Greenfield, un proyecto de diseño, hasta la parte de construcción, operación, cierre de los proyectos. Siempre como tercero independiente. Eso es fundamental. Es nuestro ADN a nivel de los negocios. Rafael, y ahora me gustaría que nos dijeras un poco cuál es la perspectiva actual del sector energético, tanto en México como en Latinoamérica. En nuestro análisis como empresa vemos que es definitivamente un área muy pujante en toda la región.
¿no? En toda la región hay muchísimos proyectos, hay mucho impulso de los gobiernos, mucho impulso de las instituciones, de la banca multilateral, en poder impulsar. De hecho, uno de nuestros trabajos es con Banca Multilateral, Banco Mundial, la IDB, quienes recientemente nos han contratado para diseñar políticas de implementación de energías renovables en la zona del Caribe. Estamos iniciando también un proyecto de diseño para generación de hidrógeno verde en Uruguay. Es decir, sí hay mucho impulso de las energías renovables. Si hablamos a nivel de participación del mercado, siempre las energías renovables, salvo muy pocos países, como son Costa Rica, Panamá y Colombia, tienen una participación muy grande de renovables. Los demás países en América, siempre la matriz energética es dominada por los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, al final, si establecemos eso como un target de cobertura de energía renovable, en los próximos 50 años hay muchísimo, o sea, muchísimo recorrido, ¿no? Además del incremento de la demanda en cada uno de los estados, que obviamente pasándonos a la parte de transporte, de movilidad eléctrica, a la parte de los consumos, que cada vez tenemos mucho más consumo energético y queremos que sea energía verde. Definitivamente la ampliación del mercado de energía renovable, por mucho, tiene un amplio margen de cobertura y de ingreso. ¿Cuál consideras tú que es el papel de la tecnología en este aspecto de innovación y transición hacia energías renovables dentro de la región? Eficiencia, definitivamente la eficiencia. Es decir, un sistema tecnológico tiene que hacer que el proceso sea eficiente, ¿no? En la medida de que sea eficiente el proceso, se vuelve competitivo. Al ser competitivo, entonces el mismo mercado exige que sea así. Vámonos a un caso explícito, la energía solar, ¿no? Al final, el costo de generación de energía solar es muy, pero muy por debajo de los costos de generación fósil. Al final, el mismo mercado que establece, que pide, que exige generación de energía renovable solar, porque es mucho más barata, además de ser menos contaminante. Entonces, ¿qué te hace llegar a esos precios? Recordemos que hace 20, 30, 40 años el costo de generar energía solar era altísimo. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Pues a través de desarrollo tecnológico, mejorar las celdas, ser más eficientes, el mejor diseño de módulos, en una mejor coordinación entre equipos, módulos solares, inversores, monitores, infraestructura, etcétera. Entonces, ese desarrollo tecnológico que ha avanzado a pasos muy grandes en los últimos 20, 30 años en el sector solar fotovoltaico es el mejor ejemplo. Que la tecnología nos llevará a esto, a una optimización que esta optimización llegará a mejores precios, a precios competitivos y por tanto que el mercado mismo nos lleve y nos exija esto. Y en tu opinión, ¿cómo debería ser la transición energética? ¿O cómo se recomienda que se enfrenten estos desafíos recientes que tenemos en el sector? Porque no es fácil movernos de la dependencia que tenemos hacia los combustibles y hacia el petróleo, hacia esta nueva transición hacia eólica o todas estas energías de las cuales nos comentas. Creo que definitivamente existe un aspecto social muy importante. La misma percepción de la gente es importante, ¿no? Es decir, no podemos llegar a los extremos de satanizar el combustible fósil y hacer que las renovables es lo último y es lo mejor. O sea, al final tiene que haber justo una transición adecuada. Las renovables hasta este momento siguen sin ser totalmente gestionables, es decir, no puede existir un sistema solo con renovables. Tiene que haber una combinación. Entonces, definitivamente me parece que hay países en donde se está haciendo de una forma adecuada la transición. Hay estructuras intermedias como el gas natural que está funcionando muy bien para precisamente que esta transición funcione, ¿no? Más adelante con la generación de hidrógeno verde también esto irá ayudando en un poco de almacenamiento, que son tecnologías intermedias, pudiera llamarlo,
que nos permitirá precisamente que esta transición sea más suave, mejor para todos. ¿Nos podrías compartir algún caso de éxito en algún país de Latinoamérica que tú dices, este caso en verdad tuvo sus funcionamientos hacia la transición energética? Um, casos, hay muchos, la verdad. Quizás me atrevo a hablar mucho de mi país, porque lo conozco muy bien. Y justo hemos tenido una transición interesante desde hace 15, 20 años, ¿no? En donde había una dependencia 60-70% de combustibles fósiles, la sigue habiendo, pero se ha implementado mucho la energía solar, a pesar de que es una materia muy pequeña, o sea, el país de El Salvador es muy pequeño, pero ha habido un avance constante del desarrollo tecnológico, ¿no? Hidroeléctricas, que siempre fue fundamental, fue mejorando las hidroeléctricas y siendo más eficientes. Se fue proyectando la energía solar de una forma muy ordenada. Posteriormente ha entrado muy poco de energía eólica, pero igual ha funcionado. Un poco de almacenamiento, por increíble que parezca, también hay baterías dentro de El Salvador, lo cual hacen que la red sea muy estable. Y por último, entró esta planta de cogeneración, que ha venido a ser como uno de los mayores impulsos. Son 300 megas que efectivamente estabiliza por mucho la red y ha permitido esta transición. Falta mucho más por tener esta transición, pero me parece a mí que este ha sido un caso de éxito. Fundamental la estabilidad regulatoria, porque eso ha permitido que empresas importantes como AES, como Neoen, como Invenergy, lleguen y hagan estas inversiones. La última planta son $1.000 millones de inversión a largo plazo, entonces esto implica que hay una estabilidad jurídica fundamental para cualquier país que quiera tener pasos. Sin duda alguna, como dices, la estabilidad regulatoria es la base para todos estos grandes proyectos y su buen desarrollo. Rafael, me gustaría ahora que nos pudieras decir cómo contribuye OCA Global al impulso de la sostenibilidad y la seguridad en el sector energético. Pues efectivamente, digamos, nosotros al ser un tercer independiente, eh, trabajamos en todas las áreas del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos áreas fundamentales de técnicas en energía, pero también de medio ambiente, un poco de HSE, es decir, tenemos las líneas y áreas de conocimiento bajo coordinación, digamos, ¿no? Además de que nuestros principales clientes son la banca multilateral, quienes establecen sus propios mecanismos, sus propios métodos y sus propias metas de sostenibilidad. Eh, Esto nos hace también estar en línea con lo que se requiere, ¿no? Lo que el mundo está haciendo. Eso es el fin. ¿Y cómo apoyamos nosotros? Nosotros incluso tenemos parte de nuestros servicios certificados ESG, en donde vamos y verificamos que una planta, una empresa, una fábrica de paneles solares en China cumpla con los estándares, ¿no? Una empresa de transformadores, etc. Entonces, todo este know-how que tenemos, toda la experiencia, los años que venimos trabajando en los 18 países en los que estamos a nivel de oficina y en más de 65 países en los que tenemos trabajos en ejecución, nos permite también conocer pros y contras, ¿no? Entonces, todas esas experiencias las ponemos a disposición. Consideramos que de esa forma nosotros podemos aportar. En el caso de México en específico, ¿cómo, qué política recomendarías hacia la transición energética? Estabilidad, lo primero, efectivamente. Hay muy buenas ideas. La verdad es que hay incentivos, hay unas iniciativas muy interesantes, ¿no? Hay varios proyectos de movilidad eléctrica que impulsan, ¿no? Hay mucho empresario privado que está buscando moverse así. Hay un tema de generación distribuida que es extremadamente fuerte en este momento en México.
que considero que por ahí también sería ligar. De hecho, también nosotros, parte de lo que estamos implementando es justo la inspección o la tercería independiente en generación distribuida en México. Entonces, es algo que también el mismo mercado está interesante hacer, ¿no? Eficiencia energética. Es decir, eh, existen muchos pasos intermedios que es fundamental hacerlos en conjunto, ¿no? De nada sirve ir a implementar una instalación solar fotovoltaica en un parque industrial si este parque industrial no es eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos un pensamiento, una estructuración mental de todo desde el principio? Hagamos que estén los procesos, hagamos que sean funcionales y después generamos la energía que cumpla que cubra este requerimiento. Entonces, todas estas iniciativas considero que serán parte de. Sí, como comentas, desde la eficiencia, trabajar los diferentes actores que están involucrados, ¿no? Porque si no tenemos la eficiencia del desarrollo, al final la energía, ¿cómo va a ser distribuida de forma correcta? Rafael, y me gustaría si nos pudieras platicar un poco de cómo es la situación actual eh, sobre el petróleo y el gas, tanto en la región como nacionalmente. ¿Cómo lo ves tú, este desapego que poco a poco vamos a tener? Cuando lo comentaba la otra vez, vivimos en una cotidianidad rodeada de productos derivados del petróleo, ¿no? O sea, al final los combustibles fósiles también están a nuestro alrededor. Como comenté al principio, no podemos satanizar este tipo de combustibles. Han sido parte fundamental del desarrollo tecnológico del siglo. Entonces, es importante contemplarlo. ¿No? Insistiría en la misma palabra, eficiencia. Es decir, utilizar estos combustibles de forma responsable y que sirvan efectivamente para eso, para hacer una transición. ¿No? Hay sistemas que quieren, que lo necesitan, que es la única forma. Hay que enfocarnos en ello, ¿no? Me parece a mí que el sistema energético tiene muchísimo gas que viene de Estados Unidos. Eso es fundamental, no podemos irnos al extremo, ¿no? Entonces, otra vez, me parece a mí que es importante que, que se conozcan bien las condiciones que se tienen en el mercado. México, si bien es cierto, tiene recursos renovables fantásticos e increíbles, hay regiones en donde es necesario combustibles fósiles. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Seamos eficientes, ¿no? Busquemos la eficiencia, busquemos una matriz en donde podamos hacer una combinación para esto. Me parece muy fundamental y la clave es gestionarlos adecuadamente. ¿No? Que me parece que las grandes empresas la siempre lo hacen de una forma. Rafael, y por último, ¿cuál es la visión a largo plazo de Oca Global? Sé que están en diferentes países que tienen muchísimos proyectos, son una gran consultoría, pero justo en el sector energético, ¿qué es lo que esperan en 5 años? Hay muchísimo trabajo por precisamente esta palabra que hemos estado comentando. Hay muchísimos proyectos en todos los países de distintas categorías, es decir, en, desde regiones altamente pobladas en el norte, ciudades fuertes en México, hasta algunas comunidades que están aisladas en el Caribe y que todas requieren energía. Al final es un tema de que todos necesitamos energía, todos, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues ser un soporte fundamental para el desarrollo. Implementar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, apoyar precisamente en el descubrir la mejor forma de hacer algo. Estamos completamente conscientes de que esto se logra haciendo un equipo de trabajo, teniendo iniciativas conjuntas, empresa privada, gobierno, instituciones multinacionales, consultores como nosotros, en donde aportamos lo que conocemos. Ya sabemos que a lo mejor se están haciendo partes flotantes en Marruecos. Ya conocemos un poco el know-how, ¿listo? Sabemos que hay embalses importantes en México, en Panamá, en la región.
qué no ponemos a disposición este conocimiento? Entonces, ¿qué buscamos? Precisamente aportar este conocimiento, seguir aprendiendo, porque es algo que hacemos todos los días, aprender e implementar, mejorar, aprender, implementar, mejorar. Nuestro conocimiento es nuestro plan de trabajo. Pues muchísimas gracias, Rafael, por compartirnos todos estos conocimientos acerca del sector energético y me gustaría si pudiera cerrar con alguna conclusión de los diferentes temas que tocamos. Es muy difícil no buscar una conclusión que no sea filosófica. Al final de verdad es fundamental la energía para los pueblos. Entonces, sí es cierto, hay todo un modelo de negocio detrás, pero lo fundamental es que todos necesitan. Y que sea una energía que no contamine, al final es doble beneficio, ¿no? Y tercero, que al final todos podamos aportar y tener esa misma visión. En la medida que busquemos visiones en común, vamos a poder tener un avance significativo hacia este lado, ¿no? Considero que somos una región, como es Latinoamérica, somos una región con culturas muy parecidas, en donde de verdad somos una potencia como región, tenemos muchísimos recursos y hay mucho por hacer. O sea, hasta que nos pongamos un poquito de acuerdo y los pasos que vamos a dar en ese año. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo, por darnos esta gran entrevista, hablar sobre estos temas del sector energético, tanto regionalmente como nacionalmente, y a todo nuestro auditorio por escucharnos en una entrevista más en Neuron Energy Talks. Muchísimas gracias.